Buenos días, les traemos las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. Hola, hermana Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola Wilson, ¿cómo te encuentras en el Muy día bien, de hoy? gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Hoy les vamos a presentar las buenas nuevas de salvación, las noticias que se encuentran en Éxodos capítulo 37 y tiene como título Mobiliario del Tabernáculo. Vemos aquí, vamos a leer unos versículos donde dice Bezalel. Hizo también el arca de madera de acacia y su longitud era de 2.5 codos, 113 metros, su longitud era de 2.5 codos, 113 metros, su anchura de 1.5 codos, de 68 centímetros, y su altura de 1.5 codos, 68 centímetros. La revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una moldura de oro alrededor. Además fundió para ella 4 argollas de oro en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. Vamos a mirar acá un poco quién era Bezalel. Bezalel acá nos dice en las noticias que hemos estudiado que Bezalel fue el hombre que Dios escogió. Fue ese arquitecto que Dios escogió para hacer esta arca, este mobiliario del tabernáculo. Entonces vemos aquí que Bezalel, su significado es Elohim, y sabemos quién es Elohim. Entonces, levantando el tabernáculo caído de David. El candelabro hebreo, Meorá, en hebreo significa menorá, o sea que significa la Torá. Vemos aquí también, como nos dice el Salmo 119, 105, cuando habla del candelabro, es que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús es la luz del mundo. En quien mí está, como dice la palabra del Señor, no andará en tinieblas. Y también la palabra nos enseña que andemos como hijos de día. Sabemos que Dios habita en la eternidad, entonces en Dios no hay sombra de variación. Dios no es oscuridad porque Él es luz. Donde Él está, antes es la luz, resplandece en medio de las tinieblas. También podemos ver aquí que Bezalel es el artesano escogido por Dios. Vemos aquí que fue lleno del Espíritu Santo de Dios y le puso la sabiduría, el conocimiento en el corazón. O sea, Dios es tan perfecto que cuando Él nos escoge, cuando Él nos separa, cuando Él nos llama para hacer ese diseño, sabemos que el tabernáculo es que Dios le habló a Moisés y le mostró el diseño divino para establecer ese diseño divino en el cielo, aquí en la tierra, con medidas, como está hablando aquí los primeros versículos, porque Dios es un Dios de orden y todo tiene un significado, la medida, la altura, la anchura, todo tiene un significado y es revelándonos a Cristo. ¿Qué más tenemos para decir, hermano Wilson? Bueno, sabemos que el tabernáculo, el significado del arca del pacto, que es el diseño divino que se le dio a Moisés con instrucciones específicas de un modelo celestial aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que por medio de esa arca nosotros entremos a la presencia del Señor, allá entran a la presencia del Señor, pero no puedan entrar sabemos que no puedan entrar de cualquier manera, tenían que entrar con un corazón limpio, con una forma de vida transparente, porque sabemos que si tenían el corazón haciendo malas acciones, no podían entrar, que era santo. Bueno, vemos aquí que cuando nos habla del tabernáculo, lo que está diciendo el hermano en estas noticias, vemos el propiciatorio. El propiciatorio significa un lugar de expiación, o sea, es apaciguando la ira de Dios. Vemos aquí la sangre de Cristo que cubre y hace expiación por nuestros pecados. Es un trabajo de dedicación y de participación, o sea, Dios en su diseño divino escogió hombre, pero entonces ellos tenían que colocar esa fe, esa obediencia y accionar, ¿cierto? No nos podemos quedar solamente en la fe, sino volverla ¿qué? Una acción. Y vemos también, podemos ver acá, como dice Éxodo 31, yo he llamado por mi nombre a Bezalel. O sea, vemos aquí en Éxodo cómo se cumple todo lo que Dios estaba
lo que había estipulado. Estamos en el capítulo 37, pero vemos que en eso 31 el Señor dijo, yo he llamado por mi nombre a Besabel. Dios lo escogió, hijo de Urí, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda la habilidad de artesano. Dios nos llama, nos equipa, nos capacita, y Él es el que nos prepara. Nosotros debemos tener un corazón dispuesto. Sabemos que estamos dando las noticias del Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos ese mismo Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Habla del oro, hermano. El oro significa pureza, realeza, divinidad. Vemos también que habla de la fruta. Ahí hablan todos esos diseños que habían unas flores. Y esas flores significa el fruto, el resultado, es lo que representa en nuestra vida. Todo tiene un significado. Uno dice, ¿y por qué llevaba frutos? ¿Y por qué habían copas así? Entonces podemos hablar que la tapa del propiciatorio, cuando muestra que los ángeles cubrían la tapa con sus alas y que sus rostros quedaban cubiertos hacia el propiciatorio, porque sabemos la grandeza de Dios, la gloria de Dios, que todo el mundo nadie la puede resistir, porque Dios es santo, ¿cierto? Entonces vemos que como cubría, así es lo que hizo Cristo por la humanidad, cubrir nuestro pecado. ¿Qué hizo Cristo? Opacar la ira de Dios, para que todo recayera sobre Él. Eso es lo que significa esas hermosas alas. También nosotros podemos ver en el texto bíblico que está en Mateo. Se lo voy a leer a favor. Dice, Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Amén. Aquí vemos que se cumple la palabra de Dios, porque Dios que ha querido siempre con su pueblo, cubrirlos, guardarlos. Entonces esto es aquí una enseñanza de que todo, porque ese diseño, porque estos ángeles así, porque eso es lo que quiere con su pueblo, el Señor cubrirlo. Y eso fue lo que hizo nuestro amado Jesús, que sobre Él, el justo por los injustos, recayeron todos nuestros pecados, y por eso se opacó la ira de Dios, porque su ira es santa, porque sus juicios son justos, pero el amor de Dios es tan grande que nos mira a través de Jesús, y es el mismo Dios. Aquí lo vemos simbólicamente, materialmente, el arca del pacto, pero esto, en estos momentos, es Jesucristo. Antes Él le dio un diseño para que ellos miraran, tenían que ir. Vamos a hablar un poco aquí de los panes, que representa a Cristo, y Cristo provee. Es nuestra provisión y es nuestro proveedor. También sabemos que lo dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El candelabro es símbolo de luz, de presencia de Dios. El altar del incienso es un aroma donde están nuestras oraciones y suben y deben de subir a Dios con olor fragante. Ahí se derramaba el aceite, la unción, el vino, la leche, la miel, todo lo que presentaban a Dios. Dios lo hacía para que nosotros supiéramos que teníamos que llegar a Dios. En ese tiempo llegaban con todas esas ofrendas, con todos esos sacrificios, pero ahora Dios quiere es un corazón contrito y humillado, que nosotros derramemos nuestro corazón, reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Vemos que el candelabro representa perfección. Sus luces es la luz de Cristo. Él es la luz del mundo, la santidad de Dios. El pecado no es gratis, el pecado trae consecuencias. El pecado tiene un precio que pagar y muy alto, que ninguno de nosotros lo pudiera pagar, solo Cristo. Él fue el que pagó nuestro rescate. Él fue el que pagó ese precio tan alto. Por eso le traemos estas noticias. No es que sea el Antiguo Testamento una noticia, sino en medio de tantas malas noticias, donde la gente no tiene esperanza, donde hay guerra, donde hay violaciones, donde hay droga, donde hay alcohol. Venimos a mostrar el tabernáculo caído de David. El tabernáculo que Dios le mostró a Moisés es Jesucristo. Él es el arca de salvación.
Él está a la puerta tocando cada corazón para que las personas vean que en Él hay esperanza, que en Él hay vida eterna. Hermano, aquí hay unas consecuencias y se paga por el pecado y Cristo paga con su sangre. Desde la antigüedad, el pueblo de Israel siempre se alejaba. En nuestras vidas, cuando no conocíamos a Cristo, pecábamos y hacíamos porque Estábamos alejados de la presencia y porque el del Señor. pecado nos tiene cegados, ¿cierto? Eso es lo que hace el enemigo. Pero cuando ya llega Cristo, que Él es la luz, que Él ya nos limpia, nos lava con su sangre preciosa, entonces ya nosotros, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y alrededor de nosotros nos redarguye, ya nos redarguye y entonces ya sabemos que tenemos esa identidad de hijo y ya valoramos ese sacrificio y que la palabra nos dice que el Señor nos cubre. ¿Cuántos de nosotros que tenemos padre, madre, hemos nacido en un hogar o que también somos padres, cuidamos a nuestros hijos? Y no queremos que les pase nada malo y le amamos y les proveemos y le damos las cosas, pero aún así, siendo malos, sabemos hacer cosas buenas. Pero nuestro Padre, que todo lo sabe, que todo lo ve, que nos creó mucho antes de la fundación del mundo, nos ama, pero también nos corrige, nos disciplina, porque Él quiere salvarnos. ¿Cierto? Él es el que va por esa ovejita y si le tiene que quebrar la patica se la quiebra. Por eso a veces pasamos hasta dificultades. Y no es porque Dios sea malo, sino porque nosotros somos desobedientes. Pero Dios es inmensamente bueno. Él es hermoso. Vemos aquí que el oro representa la pureza y la divinidad. Vemos aquí que nos habla en este capítulo 37 de la flor de almendra. Eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 1, 11 y me encanta porque dice la caña en la vara. Y vemos aquí que cuando estaba hablando, cuando le preguntó el Señor Jeremías, ¿qué ves? Y dijo, una caña. ¿Y qué quiere decir la caña? Es la sentencia, el juicio de Dios, que se están acercando los justos juicios de Dios, porque como nos dice nuestro pastor, la tierra ya está madura para los justos juicios de Dios, porque hay mucha maldad y Dios es inmensamente bueno. Él es tardo para la ira y grande misericordia, pero cuando dice tardo no quiere decir que Él no va a cumplir sus juicios, sino que Él se tarda porque Él no quiere que nadie perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Él está con los brazos abiertos. Él murió en la cruz así, para decirnos vengan a todos. Murió por nosotros porque Él es ese Padre que está con los brazos abiertos. ¿Qué más podemos decir, hermano? Jesús solamente nos demanda ser obedientes, porque sabemos que tenemos que obedecer para poder estar en la presencia del Señor. Tenemos que tener santidad. ¿Y cómo conseguimos esa santidad? Por medio de Jesucristo, obedeciendo a lo que Él nos habla por medio de su palabra. Amén, amén. Aquí vemos algo muy importante en esta noticia, hermano, que habla que la madera de acacia representa a Cristo y la madera de acacia es una madera persistente, una madera fuerte, y así ese representa a Cristo. Jesucristo dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos esos pampanitos. Fuera de Él nada podemos hacer. También vemos que cuando Noé creó el arca, la hizo con madera de acacia. Entonces todo tiene un significado, porque Él creó el arca, había una sola puerta, además que había muchos animales. Dios hubiera hecho una puerta para las personas y una puerta para los animales. Pero mira cómo Dios es de lindo, porque en su palabra dice en Juan capítulo 10 que Él es la puerta y solamente por medio de Cristo podemos llegar al Padre. Algo que le queremos decir muy bonito es que Cristo no es religión, Cristo es relación, comunión. Solamente Él trae salvación. La religión es muerta, es nula. Dios quiere es obediencia, mas no sacrificio. En el tiempo antiguo hacía muchos sacrificios y ya la gente se le había vuelto como una costumbre hacer sacrificio por cualquier cosa, pero no se arrepentían. No se arrepentían y por eso ya el Señor, incluso ya esos sacrificios ya no le agradaban. Por eso vino Jesús y dijo, yo iré, Señor. Pero Dios lo hizo por amor a nosotros. Jesús lo hizo, pero lo hizo por amor al Padre. ¿Saben por qué? Porque el Padre se merecía olor fragante. Porque Jesús es tan hermoso que dijo, estos sacrificios que le están ofreciendo a mi Padre no son dignos de Él, no son dignos de ese Dios santo. Entonces Jesús pensó en el Padre
y pensó en nosotros, porque así debe ser nuestra vida, ofrecerle a Dios lo mejor, que nuestras oraciones, nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro tiempo pueda subir como olor fragante al Señor, porque si algo bueno tenemos para darles, porque Él nos los ha dado, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, viene de Él, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es inmensamente bueno. Bueno, aquí podemos ver, aquí dicen los utensilios que estaban en la mesa. Sus fuentes son vasijas, sus tazones, jarros, con los cuales hacer las libaciones, todo de oro puro. El candelabro de oro y labrado a martillo. Amén. Ahí cuando habla de martillo, aquí podemos ver también en esta noticia, dice, las varas de madera de acacia y las revistió de oro. Metió las varas por las argollas a los dos lados para transportarlas. Aquí podemos ver que cuando habla de martillo, porque hubieron unos utensilios que no tuvieron que ser labrados en martillo, porque la palabra del Señor dice que Él es como martillo que quebranta la piedra. ¿Y cuál es esa piedra? Vean, este corazón endurecido. A veces Dios tiene que usar eso y también nos pasa por el fuego, por la prueba. Aún a veces hay situaciones que no son pruebas, sino que son consecuencias de nuestros errores, pero aún así, ese Padre amoroso, aún nosotros cometiendo error, Dios está ahí para que nosotros vayamos a Él y acudamos a su misericordia. Entonces Él usa ese martillo labrado, como nos habla la palabra. Vemos aquí que el propiciatorio de oro puro, la palabra es como ese martillo que quebranta la piedra. Y ese oro refinado representa a Jesucristo, su divinidad, porque Dios es santo. Entonces, si nosotros somos sus hijos, somos su pueblo, tenemos que ser santos. El Señor dice, santifíquense. Santifíquense y sean santos como yo soy santo. ¿Será que en estos momentos es imposible ser santo? No, no es imposible. Pero si obedecemos al Señor y obedecemos sus mandatos, nos es más fácil ser santos. Porque sabemos que el mundo quiere llevar a todas las personas a que lo malo que está pasando sea bueno, pero sabemos que no, si no estamos de las manos del Señor, ninguna cosa que el mundo nos ofrezca puede ser bueno. Amén. Vemos que tenemos tres enemigos, ¿cierto? Que son ¿quién? Que son la carne, el mundo y el enemigo. Pero miren que el enemigo nos puede atacar si nosotros le abrimos esa puerta, ¿cierto? Porque él entra así como esas personas a la fuerza. En cambio Jesús es un caballero. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él no quiere títeres, Él no quiere máquinas. El Señor nos hizo con libre albedrío y Él quiere que lo sigamos por amor. No por miedo al infierno, porque igual hay gente que no cree en el infierno. Hay gente que no cree en nada o hay gente que cree en todo. Pero solamente le decimos, crean en Cristo. Él es un Dios real. Vemos que la libación es una palabra que a mí me llama mucho la atención desde el Antiguo Testamento. Es el proceso de los sacerdotes, que era donde derramaban el aceite en el altar, donde oraban, donde derramaban el vino, la miel, lo que llevaran. Pero ahora el Señor quiere que nosotros derramemos nuestro corazón. Él dice que un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Vemos aquí un ejemplo, el de la mujer que derramó el perfume de alabastro. O sea, mientras que nadie reconocía a Jesús, ella derramó ese perfume costoso que llevó mucho tiempo de tenerlo. Pero para ella, cuando ella reconoció al maestro, ella, agradecimiento. Incluso para ella era poco para el maestro, porque es que así pasa cuando Jesús llega a nuestra vida. Nosotros hemos tenido novios, personas, esposos, viudos, los hijos, el amor de la madre, pero no se compara con el amor de Cristo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nosotros derramamos ese perfume de alabastro que es nuestro corazón y sentimos tan poco, que es tan poco así valioso, y decimos, Señor, porque solamente a los pies de Cristo nosotros nos sentimos seguros, porque nadie nos ha amado como Él nos ama, nadie nos perdona como Él nos perdona. También vemos un ejemplo en Génesis 35:14 para que ustedes lo puedan estudiar. Jacob en Betel derramó ofrenda a Dios. Eso fue libación, derramó aceite. O sea, vemos que en ese tiempo se hacía simbólicamente o de manera material.
Ahora Dios quiere ese corazón, que ese corazón sea el que se derrame, que nuestras oraciones, que nuestras acciones, que nuestra conducta, como decías tu hermano Wilson, la obediencia. Porque podemos orar mucho, podemos orar 1 hora, 2 horas, podemos estudiar, podemos tener títulos, podemos ir allí, acá, podemos hacer miles de cosas, obras, podemos hacer infinidades de cosas, pero si no obedecemos a Dios, serán obras muertas. Porque Dios quiere obediencia y no sacrificio. Les digo porque es que Jesús es el perfecto amor y la perfecta muestra de obediencia. Fue obediente y hasta la cruz. O sea, Él fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Entonces, ¿cuándo nosotros hemos sido así tan obedientes? Nos cuesta sujetarnos, nos cuesta obedecer incluso en un trabajo que nos pagan, nos cuesta obedecer a una persona con la que nos casamos, o obedecer normas, reglas establecidas por el gobierno. Entonces vemos que esta palabra, muchachos, yo los invito de que esta palabra es viva. Esta palabra no es un libro más. Usted puede leerse el libro del mejor escritor. Usted se puede leer el libro más costoso, del más famoso, pero no va a causar ningún efecto en tu vida. Te va a dejar una sensación, un conocimiento. Pero cuando tú lees la palabra, es el único libro que está con el escritor presente, con el autor presente, porque el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad, es el que te lava, es el que te limpia, porque aquí está Dios hablándote. Nosotros cuando oramos, le hablamos a Dios. Pero cuando leemos la palabra, Él nos habla a nosotros. ¿Y sabe qué hace la diferencia? Que yo puedo hablarle a Dios muchas cosas, y bueno, Él me escucha, pero cuando Él habla, una sola palabra suya basta, todo acaba y vuelve a empezar. Porque mira que Él hizo los cielos, la tierra, todo, con una sola palabra. Entonces es la palabra de Dios la que va a cambiar nuestra vida. No es la riqueza, no es si me caso, no es si me separo, no es si tengo dinero, si tengo carro, si tengo casa, si tengo finca. No es si tengo a Cristo en mi corazón, porque incluso el mundo puede tener muchas cosas y sigue vacío, sigue en caos, porque hay un desorden, hay una necesidad. En cambio Dios trae, como dice su palabra en Génesis, quita todo desorden y trae su orden divino a nuestra humanidad y quita todo vacío y lo llena solamente el amor de Jesús, solamente el perdón de Jesús. Ese perdón que no te ha dado alguna persona que le has hecho daño o que tú has hecho daño y te ha sido difícil perdonarte a ti mismo o recibir el perdón de alguien, porque a veces nos duele que queremos que alguien nos perdone y no nos perdona y eso nos hace sentir culpable, pero eso es lo que quiere el enemigo, que nos sintamos señalados, acusados, pero Dios vino para darnos vida, vida eterna y vino a traer libertad. Amén. ¿Qué más puedes decir, hermano Wilson? Bueno, aquí vemos que cuando lo del tabernáculo, que vemos que todo es con orden, porque Dios, sabemos que Dios es un orden, Dios es un Dios de orden. Amén. Y de obediencia. Ellos obedecieron, hicieron todo como Dios había ordenado para que la presencia de Jesús pudiera estar en ese lugar. Así también debemos de ser nosotros, dejar que Dios hable a nuestras vidas, hacer el tabernáculo de nosotros en nuestro corazón, que sabemos que Dios habita en nuestro corazón cuando lo aceptamos a Él y cuando lo reconocemos como nuestro Dios y Salvador. Y tenemos que llegar a la presencia de Jesús, pero con un corazón limpio. Amén. Hermano, entonces a nosotros nos gustaría hacer en estos momentos como Moisés, como Bezalel, que habla la palabra que fue el arquitecto escogido por Dios. Nosotros en estos momentos, cuando hacemos la obra de Dios, cuando evangelizamos, cuando levantamos ese tabernáculo caído, porque cuando estamos adorando en nuestra casa, con nuestra vida, llevando la palabra, estamos levantando el tabernáculo caído de David. Estamos levantando a esas personas que están sin esperanza, no para llevarlos a nosotros, porque nosotros también somos un producto sin terminar, pero con la esperanza que la buena obra que Dios ha empezado en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará. Pero nosotros vamos y llevamos ese mensaje de esperanza para llevar a la gente a Cristo. Por eso queremos invitarlos a que lean la palabra, a que no se queden solo con esta pequeña porción, con este pequeño mensaje, pero es una noticia. Es una noticia divina que viene del corazón de Dios, del trono de Dios en estos momentos, que hay angustia, que hay guerra, pero sabemos que todo esto tiene que pasar, porque la palabra que está escrita se tiene que cumplir. Amén. Y Dios va a reinar, Él va a ser el único gobernante
fiel, justo y verdadero, como dice la palabra, que Jesús es el que, admirable consejero y príncipe de paz. Realmente cuando Jesús reine, vendrá la paz, porque en estos momentos sabemos que el hombre habla de paz y es cuando más hace guerra, porque tiene arraigado en su corazón el poder, la mentira, ¿cierto? La iniquidad, tantas cosas que, como dice la palabra, que del corazón es donde salen todas esas cosas, pero por eso Dios quiere tocar cada corazón. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en este día, Señor, porque tu palabra, Señor, es como martillo que quebranta la piedra. Señor, también sabemos que tu palabra es como espada de dos filos, Señor, que penetre y que corte todo lo que tenga que cortar de nuestra vida, Señor amado Dios. Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu trascienda, Señor amado Dios, y que esta pequeña porción, Señor, de esta palabra, Señor, de que viene del cielo a la tierra, trayendo esperanza, las buenas nuevas de salvación, porque Jesucristo, tú eres ese tabernáculo, tú eres el arca del pacto, Señor amado Dios, tú eres el arca, así como en ese tiempo con Noé, tú eres esa arca, Señor, abierta aún para que todos vengan, Señor, al arrepentimiento, Señor, y puedan alcanzar una vida eterna, Señor amado Dios, porque es real, tú no eres una fábula, tú no eres un cuento, Señor, tú eres ese Dios vivo que derramaste tu sangre preciosa. Yo te pido, Señor, que donde llegue esta palabra, Señor amado Dios, tu reino se extiende y se establezca, y que esta semillita dé fruto, Señor, así como habla de los utensilios, de estos hombres que llamaste, todos fueron ungidos, preparados, capacitados y equipados. Señor, nosotros no seremos los más sabios, los más letrados, los más entendidos, pero sí te podemos decir, heme aquí, Señor, y envíame a mí. Somos los más privilegiados de poder llevar las buenas nuevas de salvación, Señor. A ti te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.